Nava. También nos preocupamos por proteger a todos aquellos radiodifusores que se encuentran trabajando en zonas de guerra y emitimos recomendaciones para que se adopten a nivel internacional. La siguiente, por favor. La radiodifusión en México es un punto interesante. Yo creo que valdría la pena ubicarnos en un contexto, en el contexto actual de lo que es la radiodifusión en nuestro país. Se trata de un sector emergente de tecnologías de primera línea, innovadoras, en proceso de implementación y especialmente en formato digital. Alta definición, televisión móvil, televisión digital, radio digital, operación multicanal, 3D, son hoy ya términos que todos nosotros utilizamos y que yo quisiera proponer a este grupo de trabajo, que consideraran como parte de ese denominado commodities de la sociedad mexicana. La sociedad mexicana ya no está dividida entre aquellos que entienden de tecnología y aquellos que no entienden de tecnología. Todos vivimos hoy con el envío de contenidos en formato digital. Los radiodifusores en nuestro país han jugado un papel muy importante desde los años 20 con la llegada de la radio, posteriormente en los años 50 la televisión, hasta los 90 cuando prácticamente se lleva a cabo una revolución en el formato digital en el aspecto de televisión. Inician las primeras transmisiones y también los radiodifusores han participado en los grupos de trabajo para implementar toda esta nueva revolución y hacer la transición analógico-digital en nuestro país. Siguiente, por favor. Obviamente, todo esto se hace con el propósito primordial de satisfacer a las audiencias. Los hábitos y los intereses de las audiencias han cambiado y afectan hoy el esquema tradicional de radiodifusión. Más opciones de entretenimiento, información, cultura, se encuentran ya no necesariamente en la radiodifusión, se encuentran en Internet, se encuentran en televisión de paga, se encuentran en otros redes y medios de distribución. Esto, obviamente, no queda ajeno a lo que los radiodifusores estamos viendo en todo el mundo. La educación de nuestras nuevas generaciones es una educación interactiva. A ellos no les importa ver tal o cual canal de televisión o escuchar tal o cual estación de radio. A ellos lo que les importa es tener el contenido que quieren, en el momento que quieren y en el lugar que quieren. A eso se le llama ubicuidad. Esta ley, este grupo de leyes deben de considerar eso, el interés público, porque al final de cuentas el servicio de radiodifusión es eso, es un servicio de interés público, gratuito y que va enfocado tradicionalmente a las masas, pero que con la llegada de las tecnologías digitales se está enfocando también a las personas. La siguiente, por favor. Con estos fundamentos, en la NAVA hemos hecho un estudio profundo de la propuesta de leyes complementarias y tenemos un punto que a nuestro parecer causará un impacto especial en los operadores y en el desarrollo de esta actividad, y es el uso de la capacidad del canal. En la región, es decir, en Norteamérica, se ha considerado que el operador haga uso pleno del canal asignado, que utilice plenamente este canal, con los avances tecnológicos que al día de hoy se vienen dando, por ejemplo, ultra alta definición, televisión interactiva, etcétera. No se considera en ningún momento compartir de manera obligatoria esta capacidad del canal. ¿Por qué? Porque simplemente la tecnología lo que está previendo o lo que está proponiendo es el uso pleno de ese canal. Eso es en el caso de televisión, esos 6 MHz que se asignan al operador, que sean utilizados por este mismo para ofrecer un servicio mucho más completo, un servicio que tiende a ser un servicio universal y que ayuda a reducir esa brecha digital. La siguiente, por favor, la nueva radiodifusión. Las premisas principales para nosotros empezar a pensar en toda esta nueva forma de ver la radio y la televisión es mantener el interés en la audiencia. No queremos que esta audiencia migre a sistemas de distribución alámbricos o inalámbricos por el simple hecho de que no ofrecemos los contenidos que a ellos les interesa. La siguiente, por favor. Entonces, en NAVA creemos que compartir el canal representa una limitación en la entrada de nuevas tecnologías y ofrecer nuevas calidades a la audiencia, limita las posibilidades del uso del canal por parte del operador al cual fue asignado y seguramente traerá también conflictos de cómo se administra esta capacidad de conducción o de transmisión en el mismo canal. La propuesta fundamental de NAVA y la que quisiera yo hacer hoy respetuosamente al Senado es: tenemos una gran oportunidad de hacer llegar a la sociedad mexicana el llamado servicio universal,
Y el medio más eficiente para hacer llegar los contenidos a la sociedad es sin duda la radiodifusión. Tenemos una cobertura del 99% del territorio nacional de los hogares electrificados. Es decir, que podemos asegurar que en prácticamente todos los hogares de México se escucha radio o se ve televisión. Tenemos la posibilidad de hacer que esta cobertura nos ayude a lograr una cobertura universal, un servicio universal y a reducir esa brecha digital. Sería una lástima perder esta gran oportunidad y desaprovechar la existencia de la innovación tecnológica en el servicio que podemos ofrecer a la sociedad mexicana, que repito, es un servicio gratuito, innovador y que deberá satisfacer las necesidades e intereses de la sociedad mexicana. Es mi participación, agradezco por la atención y estoy a la orden para las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo Ramos, por su presentación. A continuación, invito a Francisco Campuzano, la Madrid de la Asociación de Radiodifusores Independientes de México. Adelante, Francisco, con tu participación. Muchas gracias, señores senadores. En representación del ingeniero Óscar Morales Ruiz, presidente de la Asociación de Radio Independiente de México, que agrupa a 107 personas físicas que operan 297 estaciones de radio en 28 estados del país, cuyo objeto fundamental es el de realizar las acciones que sean necesarias para propiciar el desarrollo de la radio AM y FM en el país. Les agradecemos mucho su invitación a este foro, ya que los radiodifusores afiliados a la asociación son los a quien se le aplicará la ley y en el día a día serán los encargados de hacer la práctica y con pleno vigor. Consideramos fundamental también compartir con ustedes que en el territorio nacional no solamente existen las grandes empresas radiodifusoras, existen cuando menos 500 concesiones de radio local que operan locales y regionalmente. Esta información con toda precisión la pueden ver en la página del Instituto Federal de Telecomunicaciones en la sección de infraestructura. El primer tema que deseo compartir con ustedes es importante que quede clara la diferencia de la naturaleza que existe entre las telecomunicaciones y la radiodifusión. La radio en México es gratuita. Esa es una cosa muy especial, en tanto que los distintos servicios de telecomunicaciones, para que lo reciba el público, deben ser pagados y contratados. La programación de la radio en nuestro país es esencialmente de origen nacional, en tanto que los sistemas de telecomunicaciones, la televisión restringida, la programación es mayoritariamente de origen extranjero. La radio también está, aparte de pagar todos los impuestos que corresponden a todas las empresas, adicionalmente tiene la obligación de poner a disposición del Estado, en todos sus niveles de gobierno, los tiempos del Estado, que se dividen en tiempos fiscales y tiempos oficiales, en tanto que los servicios de telecomunicaciones no tienen esa carga. La función social que desde la ley de 1960 está impuesta y que cumplen eficientemente los radiodifusores, también es una característica que los diferencia de los prestadores de servicios de telecomunicaciones. Ante esta circunstancia, pedimos que a la radio y a las telecomunicaciones se les regule en capítulos distintos. Otro tema que nos compete tratar en este momento es el relativo a las concesiones públicas y sociales. Reconocemos en Radio Independiente la importancia que para el auditorio tiene la radiodifusión pública. Es importante. Y también consideramos que como hasta ahora debe ser sostenida exclusivamente con los impuestos que pagan todos los mexicanos para sostener a las radios y a las televisoras públicas. Permitir algún grado de comercialización, aún bajo el engañoso rubro de
patrocinios, es provocar una competencia desleal en contra de los concesionarios de radio comerciales, que también al pagar sus impuestos sostienen en parte a la radiodifusión pública. Las radioemisoras culturales identificadas ahora como concesiones sociales por la reforma constitucional también cumplen una labor muy importante, es muy reconocida. Ahora bien, cuando una persona o asociación civil solicita un permiso ante la autoridad competente, antes era la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, posteriormente el COFETEL y ahora el IFT, al solicitar el permiso tiene que cumplir una serie de obligaciones técnicas, legales, financieras, administrativas muy precisas para obtener el permiso. Y debe acreditar que cuenta con sus propios recursos para sostener esa emisora que está solicitando, que está destinada a un grupo de población muy reducido. Cumpliendo toda esa serie de requisitos muy formales que se establecen por la autoridad competente, se exige al permisionario que, bajo protesta de decir verdad, manifieste que cuenta con los recursos suficientes para sostener la emisora. Una vez obtenido, otro tema importante es que en materia de programación, un requisito fundamental para que se les autorice el permiso es que se presente una propuesta programativa que cumpla los objetivos planteados, culturales esencialmente. Una vez obtenido el permiso, es muy común, afortunadamente no en todas, pero sí en algún número importante, que las estaciones de radio permisionadas, futuras concesiones sociales, pues le privilegien el formato musical e informativo, olvidándose de la propuesta programática que le presentaron al Instituto Federal de Telecomunicaciones y que fue el que sirvió de base para que les autorizaran el permiso. En ese sentido, los señores legisladores pueden solicitar informes al Instituto Federal de Telecomunicaciones de cada una de las estaciones permisionadas del país, futuras concesiones, de donde se verán las propuestas de programación, la obligación, bajo protesta de decir verdad, que hicieron de que se sostendrían con sus propios recursos. Ahora hay una presión muy fuerte porque se les autorice la comercialización bajo el rubro de patrocinio que nosotros entendemos que es una forma de comercialización. Esta circunstancia, ya teniendo el permiso, cambia el juego. Nosotros consideramos que no se debe autorizar el patrocinio porque combaten, fomentan una cuestión anticompetitiva con los concesionarios comerciales que tuvieron que luchar mucho y presentar una serie de documentación, ahora licitar por nuevas estaciones comerciales. También le pedimos a los señores legisladores que establezcan en la legislación los candados necesarios para que al abrirse el otorgamiento de concesiones sociales no se provoque una regularización de algunas emisoras que actualmente operan en la ilegalidad, principalmente en los estados de Oaxaca, Chiapas y Michoacán, entre otros. Otro tema que le interesa mucho a la Asociación de Radio Independiente es que se concluya el programa de transición de la radio de amplitud modulada a la radio de frecuencia modulada en transición a la radio digital. Existen estaciones de radio, tanto comerciales como culturales, principalmente en la frontera norte del país, como en algunas ciudades del centro de la República, que por diversas razones, muchas veces por el aspecto técnico, en algunas ocasiones por falta de recursos económicos, que no pudieron concluir la transición a la frecuencia modulada. Ojalá se aprovechara esta ley para que se establezcan las condiciones bajo las cuales absolutamente todas las estaciones de radio de AM del país podrán acceder a la FM.
Hablando de sanciones, ustedes, señores legisladores, al aprobar la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, definieron a la radio como una industria de servicio público de interés general. ¿Eso qué significa? Que el Estado está obligado a proteger a esta industria como siempre lo ha estado y adicionalmente a garantizar la eficiente prestación del servicio. Es importante que las sanciones que se establezcan sean proporcionales y equitativas. Finalmente, un tema esencial para nosotros es, al establecerse el acuerdo del cambio de AM por FM, se estableció también que al concluir este proceso, los radiodifusores de amplitud modulada deberían apagar las AMs y devolverlas al Estado. Esa circunstancia tiene una salvedad, que la Secretaría que el Instituto Federal de Telecomunicaciones considerara que van a quedar poblaciones sin servicio. Es muy importante que se abra la posibilidad no solamente a la cuestión técnica, sino que también se analice la diversidad y la pluralidad en materia de contenidos, porque lamentablemente el IFT únicamente está atendiendo a la cuestión técnica. Es muy importante que grupos de población pequeños continúen con el servicio de AM. También es importante que se vigile, que se respalde en la legislación que el hecho de apagar las AMs en el país puede provocar la invasión de frecuencias provenientes del extranjero, que es muy delicado para la soberanía del país. Es importante que se establezca en la reforma los candados necesarios, la oportunidad de que los radiodifusores que lo requieran puedan seguir puedan seguir prestando el servicio de amplitud modulada. De momento, estos son los temas que quiero tratar. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Gracias, don Francisco Campuzano. A continuación vamos a escuchar a Eduardo de la Parra. Él viene de la Asociación Mexicana de Productores Independientes. Bienvenido, Eduardo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Con la venia de esta alta tribuna, primero agradecer la invitación para compartir algunas ideas con ustedes y algunas preocupaciones que tiene esta ley. En segundo lugar, para aclarar que sí, aunque muchas personas me ubican como profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM y del Instituto de Propiedad Intelectual y Derecho de la Competencia, hoy vengo a hablar a nombre de varios colectivos. El primero, como ya se mencionó, la Asociación Mexicana de Productores Independientes, que son productores independientes de cine, la Sociedad Mexicana de Directores Realizadores de Obras Audiovisuales, la Sociedad Mexicana de Escenógrafos y la Entidad de Gestión de Derechos Audiovisuales de España. Son varios puntos de esta iniciativa que nos llaman la atención y que quisiéramos tratar. Por cuestión de tiempo, solo nos focalizaremos a cuestiones muy individuales. Empezando por algunos errores de definición, artículo 3º, fracción 42, que habla de película cinematográfica, pero la define como aquella que dura 60 o más minutos, excluyendo los cortometrajes y los mediometrajes. Otra cuestión es el fomento a la producción independiente. Muchas de las personas con las que he hablado y posición que suscribo, consideramos que el fomento a la producción independiente audiovisual no viene bien representada en la ley. En particular, las medidas que se toman, que se proponen en la iniciativa, son, por ejemplo, cuando se tenga más de 20% en un organismo de radiodifusión de producción independiente, se darán ciertas ventajas adicionales en publicidad, pero podemos pensar otros mecanismos para cumplir lo que establece la Constitución. Recordemos que la Constitución, en sus transitorios, traen un mandato de optimización, cumplirse en la mayor medida de lo posible, y por lo tanto, a este órgano legislativo le corresponde buscar en la mayor medida de lo posible que se fomente la producción independiente. Ideas, por ejemplo, siguiendo mucho el esquema previsto por la ley. ¿Qué tal si se pone un porcentaje, por ejemplo, de 10%,
que cuando una televisora tenga el 10% de programación de películas mexicanas producidas en los últimos 5 años, se le den algunas ventajas adicionales. Así se fomenta, por un lado, la producción de cine, porque los productores de cine estarán interesados en hacer películas al tener una ventana de explotación, y por otro lado, el público se verá beneficiado con mayor pluralidad de contenidos y con películas mexicanas novedosas en cierto porcentaje. Otra idea que es muy común, que es el modelo europeo, que las entidades de radiodifusión, las televisoras, participen en la cofinanciación de películas, y con esto se puede apoyar a la producción independiente en México. Otro punto que nos interesa tratar y que es muy delicado es respecto al tema del must offer y el must carry, que, como se ha visto y como se ha discutido, implicaba una cuestión para que las empresas que se dedican a la retransmisión, sobre todo en materia de cable, televisión restringida, pudieran tomar las señales de televisión abierta. Y se ha discutido mucho la cuestión de los derechos de autor que intervienen ahí. Queremos aclarar un punto en esta cuestión: la distinción entre derechos de autor y derechos conexos. ¿Por qué? Porque la iniciativa de ley trae un problema por ahí. Los derechos de autor son derechos cuyo sujeto de protección son los autores, personas físicas que crean obras, y en forma consecutiva algunos derechos los pueden transmitir como regla general por un máximo de 15 años a otras personas, y son derechos que periódicamente le van regresando a los autores si es que han decidido cederlos. ¿Cuál es el objeto de protección de estos derechos de autor? Las obras literarias y artísticas, le llaman la ley y los tratados internacionales. Por ejemplo, obras literarias, obras pictóricas, obras musicales y obras audiovisuales. ¿Qué derechos hay? No voy a profundizar en ellos ahorita, pero hay principalmente derechos de explotación y derechos morales. Y esta protección no solo se encuentra en el artículo 28 constitucional, sino en tratados de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Por otro lado, dentro de las leyes de derechos de autor existen otros derechos diferentes a los derechos de autor, con naturaleza jurídica diversa, que son los derechos conexos. Los derechos conexos protegen principalmente no a los creadores, sino a los intermediarios que hacen que las obras lleguen al público. Por ejemplo, productores de fonogramas, las compañías disqueras, artistas, intérpretes, ejecutantes, actores, cantantes y muy especialmente organismos de radiodifusión. Así lo establece el Convenio de Roma. Los organismos de radiodifusión, su objeto de protección son las señales y tienen una serie de derechos, desde elegir si su señal se transmite o no, así como el derecho a la retransmisión de su señal. Este derecho de los organismos de radiodifusión cuenta con amparo internacional en la Convención de Roma y en algunos otros tratados internacionales, pero no en los tratados de derechos humanos. ¿Por qué es importante hacer esta distinción? Porque hay que revisar el mandato constitucional que tenemos en el artículo 8º transitorio en materia de must offer y must carry. Por ejemplo, hagamos un breve análisis donde veamos punto por punto objeto, sujeto y contenido al que se refiere esta reforma constitucional. Nos dice el 8º: los concesionarios que presten servicios de televisión radiodifundida, organismos de radiodifusión protegidos por derechos conexos, estarán obligados a permitir a los concesionarios de televisión restringida la retransmisión de su señal. Claramente, aquí se está hablando de los derechos conexos y se está imponiendo un límite a los derechos conexos. Quiero hacer notar que este artículo 8º transitorio no habla de los derechos de autor, sino se refiere precisamente a este problema de la retransmisión de señales. ¿Cómo quedó esto en la iniciativa de ley? Por un lado, en el artículo 144 de la Ley Federal del Derecho de Autor. En la fracción primera nos habla de la retransmisión. Creo que ahí hay un error en la iniciativa que cambió nada más un punto y coma por un punto. Y con un párrafo que dice: lo anterior, sin perjuicio de la obligación de los concesionarios de radiodifusión de permitir la retransmisión de su señal y la obligación de los concesionarios de televisión restringida de retransmitirla en los términos establecidos por la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Hasta ahí no hay problema, se está cumpliendo cabalmente con el mandato constitucional. Pero se propone incluir el mismo párrafo en el artículo 27, que ya no es materia de derechos conexos, que ya no regula los organismos de radiodifusión, sino regula los derechos de los autores. Y esto trae varios problemas. Primero, es sobreinclusivo, va más allá de la Constitución, del octavo transitorio, pero además es invasivo, porque el propio 28 constitucional protege los derechos exclusivos, no de los organismos de radiodifusión, pero sí de los autores y artistas. Va desde luego en contra de tratados importantes como el Tratado de la OMPI sobre el derecho de autor, artículo 8, por ejemplo, y peor aún, va en contra de tratados de derechos humanos como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 15. La propuesta concreta sería simplemente quitar ese párrafo respecto al artículo 27 y que la ley reglamentaria en la materia se ciña a lo que establece la Constitución. Otro punto relacionado con este que causa especial preocupación es el artículo 228, tercer párrafo. Este sí, ya de la iniciativa de ley de radiodifusión y telecomunicaciones, que dice: las películas cinematográficas, radiodifundidas o de televisión restringida deberán utilizar los mismos criterios de clasificación que el resto de la programación. Hasta ahí no hay ningún problema. Estamos de acuerdo en que se clasifique el contenido de las obras audiovisuales según el público al que van a llegar, sobre todo si estamos hablando de televisión abierta. Pero después dice: sin perjuicio de que dicha clasificación pueda cambiar en las versiones modificadas para su transmisión. Hay un derecho moral de autor, que es el derecho de integridad, contemplado no solo en la Ley Federal del Derecho de Autor, sino en instrumentos normativos de mayor jerarquía, artículo 6 bis del Convenio de Berna, o el propio artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La Suprema Corte ha dicho que este derecho también se encuentra en el 4º constitucional y en el 28 constitucional en forma implícita. ¿Qué implica esto? Que sí, efectivamente puede haber versiones modificadas de las películas para su transmisión. Por ejemplo, si se va a transmitir en un horario donde va a haber niños, niñas o adolescentes, en ese caso algunas películas requerían modificaciones. La cuestión aquí, y lo que debería agregarse en la ley, es que toda modificación debe ser autorizada por el titular de los derechos morales. Eso ya lo dijo la Suprema Corte en México. Este caso ya llegó a la Suprema Corte y dijo que efectivamente los organismos de radiodifusión pueden emitir versiones modificadas, pero siempre y cuando pidiendo permiso. Si no se tiene permiso, deberán restringirse a la franja horaria que les corresponde. Por cuestiones de tiempo, solo quisiera concluir que también existen estas preocupaciones respecto a la censura, a la suspensión de servicios por libertad de expresión y por violación al debido proceso. Sin antes alguien ser oído, se le impide o se le suspende un servicio, por ejemplo, de comunicación de ideas en Internet. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, a continuación tenemos a Hugo Pérez Negrón. Él viene de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Bienvenido. Buenas tardes, senadores. Primero, agradecer la invitación que le hicieron a la Sociedad de Autores y Compositores de México. Segundo, aclarar que también vengo en representación de la Coalición por el Acceso Legal a la Cultura, que es una organización que agrupa a más de 35 organizaciones de todos los sectores culturales y creativos de México, cuyo objetivo es promover la protección de los derechos de autor y los derechos conexos. La protección a la cultura y a sus creadores es de suma importancia para nuestro país, y señalo solo algunas razones. Existe una relación intrínseca entre la protección reconocida a los derechos de propiedad intelectual y al crecimiento económico. De acuerdo a estudios realizados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI, la producción cultural en México representa el 6% del Producto Interno Bruto, además de estar entre los 5 países de mayor relevancia cultural. La cultura
es uno de los motores principales para el desarrollo de una sociedad y por ello el Estado debe garantizar el cuidado de la protección del acervo cultural de nuestro país, así como para promover e incentivar su crecimiento. La Coalición por el Acceso Legal a la Cultura reconoce el esfuerzo realizado por las autoridades correspondientes para la presentación de esta iniciativa de decreto, por lo que expide la Ley Federal de Telecomunicaciones. Consideramos que a través de la presente iniciativa se fomenta la libre competencia, logrando así un mejor servicio de mayor calidad en México en beneficio de todos los usuarios. No obstante lo anterior, en la coalición hemos observado algunas áreas de oportunidad en la legislación propuesta, por lo que consideramos que gracias a este foro, a las observaciones realizadas por los distintos ponentes, se mejorará y fortalecerá el proyecto de decreto. Para la Coalición por el Acceso Legal a la Cultura es importante señalar que la iniciativa no debe afectar o modificar los derechos que la Constitución, los tratados internacionales y la Ley Federal del Derecho de Autor reconocen a través de diversas disposiciones a favor de los titulares de derechos de autor y de derechos conexos. Si bien es cierto que se debe buscar el mayor acceso posible a todas las fuentes de cultura, también lo es que se debe hacer mediante el acceso legal a las mismas. Más aún, la protección a la cultura y a los derechos de propiedad intelectual que derivan de las distintas obras han sido reconocidas también a nivel mundial como un derecho fundamental, por lo que se pretende incluir disposiciones en contrario, atentaría en contra de los derechos más básicos del hombre y desarmonizaría todo el régimen jurídico que hasta hoy ha existido, con el propósito de proteger nuestro gran acervo cultural. Es importante mencionar que respecto al artículo 3 del decreto, a través del cual se pretende modificar la redacción del artículo 27 de la Ley Federal del Derecho de Autor, la Coalición por el Acceso Legal a la Cultura manifiesta que, como ya se mencionó anteriormente, esta ley, la Ley Federal del Derecho de Autor, no fue creada para regular la transmisión y retransmisión, sino por el contrario, fue creada para regular la protección de contenidos y no para regular la protección de contenidos realizada por medios especializados, por lo que consideramos que no debe ser modificada esta legislación. En caso de que los legisladores consideren oportuno y necesario adecuar la Ley Federal del Derecho de Autor para que coadyuve de la mejor manera con la redacción de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, atentamente sugerimos a los señores legisladores que se consideren todos los derechos protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor y no se inhiba el derecho moral y el derecho patrimonial que existe al regular la facultad de retransmisión que tienen los medios de radiodifusión, por lo que, atendiendo a los principios antes planteados, se debe buscar que la redacción sea acorde a la legislación actual y a los convenios internacionales de los cuales México ya es parte. Por último, hacemos un llamado a esta soberanía para que el producto de este esfuerzo se traduzca en una ley que garantice la neutralidad de la red, porque de ello depende que los creadores cuenten con las condiciones para ampliar la oferta en beneficio de todos los usuarios, garantizando también una sana competencia. Con estas observaciones, consideramos que sería prudente dotar de mayor certeza jurídica a los autores y a todos los creadores de las distintas obras artísticas, científicas y literarias, que a su vez conforman los contenidos de las señales que son retransmitidas de conformidad con la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. No violentar los derechos humanos y cumplir con los compromisos que México ha adquirido en materia de derechos de autor, garantizando así los derechos que deben prevalecer en el ámbito cultural y creativo de nuestro país. Estamos por una cultura de la legalidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo. A continuación solicito pase al frente la licenciada Susana Solís Esquinca. Ella nos acompaña como parte de la red de televisoras públicas. Bienvenida.
Muchas gracias. Buenas tardes. Señoras y señores senadores, agradezco esta invitación a este foro donde se han escuchado muchas opiniones sobre el tema y valoro mucho más por el interés de escuchar también las voces de quienes estamos en los estados de la República, en donde en su mayoría existen sistemas estatales de radio y televisión o entidades similares. Agradezco también por permitirme ejemplificar con el caso que me ocupa. Soy también directora general del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, y relatar un poco la experiencia particular del Estado para que podamos tener una dimensión de lo que significan en las entidades federativas los medios públicos. Chiapas es uno de los estados del país con mayores rezagos y marginación. La comunicación es de vital importancia para cortar la brecha de la desigualdad, acercar los programas sociales y establecer puentes de comunicación intercomunitarios. El Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía cuenta con 10 emisoras de radio y un canal de televisión con 79 repetidoras. Tanto con radio y televisión cubrimos alrededor del 80% del territorio estatal. Somos así el medio de comunicación con mayor cobertura en la entidad e incluso en algunas localidades muy remotas solo reciben nuestra señal tanto de radio como de televisión. En Chiapas tenemos también la primera radio indigenista que se creó en el país, esto fue hace 40 años, es la XRA de San Cristóbal de las Casas, y como ayer, hoy también sigue difundiendo programas y noticieros en lengua tzotzil y celtal. Tenemos en radio y televisión también programas y noticieros que emitimos en 5 lenguas indígenas, de las 12 reconocidas oficialmente en Chiapas. Lo que quiero destacar es que ningún otro medio de comunicación cumple con esta función que hace la radio y la televisión pública de Chiapas. No obstante, de Chiapas y de todos los estados. No obstante esta importancia del medio público, en esta propuesta de ley observamos que hemos sido ignorados y además castigados. Para nadie es un secreto que los sistemas estatales sobreviven con un magro presupuesto y que los ingresos captados por patrocinios o comercialización sirven para paliar carencias como la reparación de transmisores, cambiar equipos obsoletos, pagar permisos de IFT, comprar refacciones y todo aquello que garantice la operatividad, generando ahorros al erario público o no generando gastos al erario público. En este tema, la propuesta nos deja igual que antes, pero ahora con el ingrediente de los famosos 5 segundos de patrocinio, de lo que ya mucho han hablado en este foro en los días anteriores. El argumento de que los medios públicos reciben presupuesto oficial no resulta ser un contundente pretexto para negarles ingresos propios, cuando sabemos que los medios privados reciben mucho más por publicidad gubernamental. Los medios públicos cumplen una función social ineludible para el Estado y que lejos de fortalecerlos se les debilita al darles un trato jurídico inequitativo, ya que lo equiparan al servicio que prestan los medios privados cuando sus misiones son muy diferentes. Por otra parte, sentimos que la iniciativa se concentra en establecer las reglas mercantiles de las telecomunicaciones, el control mediático y no abona a fortalecer a los medios públicos como sistemas de contrapeso. Poco interés se observa en la inclusión de contenidos que promuevan el respeto a los derechos humanos, la discapacidad, la equidad de género y que deberían de plantearse para hacer una sociedad más justa e igualitaria, principios y valores que deben ser tutelados por el Estado. En el artículo 67, que se refiere a las concesiones y en específico las de uso social que involucran a los medios comunitarios e indígenas, observamos también un vacío legal que genera incertidumbre, además de que también les niegan el derecho de recibir recursos mediante patrocinios o comercialización que los condena a morir de inanición, porque ¿de dónde van a obtener los habitantes de una comunidad para el pago de la energía eléctrica de una planta de transmisión de radio o pagar el permiso de IFT? Si así fuera el caso, porque no hay precisión al respecto en esta ley. Proponemos además que la ley considere, por única ocasión, que se destinen recursos para la digitalización de los medios públicos,
para hacer más equitativa la transición tecnológica, ya que muchas empresas privadas han adelantado el proceso, mientras que los medios públicos en los estados estamos rezagados. Pido a las señoras y señores senadores valorar o revalorar a los medios públicos, considerarlos como formas de contrapeso para una sociedad que merece y tiene derecho al acceso de diferentes contenidos, de ver a los medios públicos no como una carga burocrática, ni mucho menos como una competencia con los privados, sino medios que tenemos una oferta diferente. Denle la oportunidad a las mexicanas y mexicanos a ejercer su derecho a decidir qué quieren ver o escuchar. Fortalezcan los medios públicos y fortalecerán a México. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Susana. Muy amable. Bueno, a continuación vamos a escuchar, ante la presentación de dos representantes de sindicatos, en primer término a Francisco Hernández Juárez, que pase aquí al frente, por favor, del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. Buenas tardes, gracias por la gentil invitación que nos hizo el Senado para poder participar en este foro para el Sindicato de Telefonistas. Me congratulo por estar el día de hoy con todos ustedes para aportar la visión de los telefonistas acerca de la iniciativa de ley secundaria promovida por el Ejecutivo en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Como gremio consideramos indispensable impulsar esta reforma constitucional para efecto de propiciar el desarrollo del sector y terminar con la incertidumbre que prevalecía a causa del manejo discrecional de los gobiernos anteriores. Para consolidar estos propósitos se requería de una ley reglamentaria que fortaleciera la inversión en infraestructura, así como la innovación y el desarrollo tecnológico. Lo anterior en el contexto de un modelo de competencia virtuoso que se tradujera en el acceso de toda la población a los servicios y tecnologías de la información y de telecomunicaciones. Sin embargo, al analizar la propuesta de ley del Ejecutivo, encontramos que la misma no contribuye a los propósitos anteriores. Hemos coincidido con amplios sectores de la sociedad que esta iniciativa de ley reedita el proyecto que hace algunos años fue conocido como Ley Televisa. Señalamos que sus efectos son contrarios al desarrollo de las telecomunicaciones y la radiodifusión de nuestro país y representan un grave retroceso en materia de democracia, equidad y pluralidad. Como trabajadores, hemos aportado históricamente nuestro conocimiento y experiencia laboral. Lo anterior fue factor importante en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el título de concesión en lo referente a expansión, cobertura, desarrollo y modernización de la red. Entre 1990 y 2010, las líneas fijas crecieron de 5.4 millones a 15.6 millones, lo que benefició a más de 100 millones de mexicanos. La red de fibra óptica creció de 360 a 150 mil kilómetros, lo que permitió la expansión acelerada de los servicios de banda ancha. Brindamos además un servicio social al país al comunicar a más de 23.462 poblaciones de más de 500 habitantes. No hay que perder de vista que la red que contribuimos a construir es la columna vertebral de las telecomunicaciones fijas y móviles del país. Es por ello que consideramos inadmisible que por cumplir con todas y cada una de las obligaciones del título de concesión se pretenda penalizar a nuestra fuente de trabajo al plantear el uso gratuito de la red por los competidores, así como la eliminación del cobro de larga distancia e interconexión, la regulación de tarifas bajo condiciones que limitan la competitividad de la empresa y finalmente que se impida, al menos por 2 años, el acceso de la empresa al mercado de la televisión restringida. La reglamentación secundaria impone medidas confiscatorias sobre la red y la infraestructura de la empresa, pero el mayor robo es de índole político, pues se confiscan lo mismo la infraestructura e inversión que conciencias y voluntades. La ahora nombrada segunda Ley Televisa
confirme el imperio de los poderes fácticos en nuestro país y ratifique el predominio de aquellos que manipulan la información, los contenidos y el pensamiento de los mexicanos, de aquellos que por décadas han impedido la diversidad, la crítica, el disenso y que pervierten el sentido de la democracia. Esta es la razón de fondo de la reducción de las atribuciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones para beneficio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Gobernación. Se trata de restablecer la discrecionalidad y el control político sobre el otorgamiento de concesiones y la supervisión de los contenidos. Con ello se favorece todo tipo de restricciones a la libertad de expresión, además de la imposición de diversos mecanismos de censura y espionaje, tanto en los dispositivos electrónicos como en la Internet, lo que se traducirá inevitablemente en violaciones a los derechos humanos, como el derecho de réplica, la libertad de expresión, la pluralidad, el acceso a la información y la inclusión de todos los mexicanos en la llamada sociedad del conocimiento. De esta manera, la imposición de un modelo perverso de competencia en telecomunicaciones que inhibe la inversión en infraestructura y que no se refleja en beneficios reales para los usuarios finales, se ve complementado con el restablecimiento de los mecanismos de control por parte del gobierno y de los poderes fácticos a través de los medios de radiodifusión. La confiscación regulatoria en contra de la empresa de Telmex es la otra cara del sometimiento ante los intereses de las televisoras. La subordinación ante los poderes de facto se reflejará, por otra parte, en la disminución de los derechos para los trabajadores del sector y para los mexicanos de menores ingresos. En este contexto, el sindicato insiste que la competitividad en las empresas del sector no puede ni debe sustentarse en el demérito de los derechos de sus trabajadores. Por el contrario, la contratación colectiva auténtica y la verdadera libertad sindical son la base de la profesionalización, la productividad laboral y de la modernización de las telecomunicaciones y la radiodifusión. La mejor demostración de lo anterior es el caso de los telefonistas cuyo contrato colectivo, producto de la concertación y la lucha social, de ninguna manera ha sido un impedimento para el desarrollo de la empresa y el cumplimiento de las obligaciones de su título de concesión. Es necesario, en otro orden de ideas, considerar los siguientes temas en la legislación: las obligaciones sociales para la atención de las comunidades urbanas y rurales de menores recursos y la recuperación de costos para efectos de la interconexión, inversión, innovación tecnológico y desarrollo de la infraestructura que fortalezca las fuentes de trabajo, brindando certeza jurídica y viabilidad a la empresa nacional dentro de un modelo de competencia que promueva la inversión productiva y la creación de empleos. La red que se construyó con el esfuerzo de los telefonistas es patrimonio de la nación y elemento clave para garantizar que el país cuente con un sistema de telecomunicaciones acorde con las necesidades de todos los mexicanos. Destruir o limitar el crecimiento de esa infraestructura para abrir nuevas oportunidades de negocio en beneficio de los capitales transnacionales y las televisoras atenta contra los derechos consagrados en el artículo 6 de nuestra Carta Magna, que establece las garantías que deben disfrutar los mexicanos para hacer efectivo el derecho al uso de Internet y demás tecnologías de la información. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Bueno, finalmente tenemos la participación de Gustavo Noé Ríos. Él nos acompaña como representante del Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de Televisión y Radio Citatir. Adelante, Gustavo. Muchas gracias. Los trabajadores de la industria de la televisión, la radio y las telecomunicaciones, agradecemos al Senado de la República la oportunidad que nos dan de participar en este foro sobre las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. El desarrollo económico y su consecuente efecto en el crecimiento del empleo y del salario en el país es una promesa del gobierno federal actual que data desde el Pacto por México, pues uno de los compromisos fue intensificar la competencia económica en todos los sectores de la economía, con especial énfasis en sectores estratégicos como el de telecomunicaciones. Y en ese entonces se reconoció que con la competencia se permite la generación de productos y servicios de mejor calidad y menores precios, se incentiva el crecimiento de la economía y se ayuda a reducir
la desigualdad y la pobreza, así como se detonan procesos de innovación que fomentan el dinamismo económico, social y cultural de las naciones. Dentro de las acciones que entonces se plasmaron, se encontraba la generación de competencia en radio, televisión, telefonía y servicios de datos. A partir de tal acuerdo, todos los sectores de la industria, refiriéndome específicamente a los de telecomunicaciones y a la radiodifusión, estuvimos pendientes de las acciones por venir. Nos es claro que México ya no puede continuar más tiempo con el modelo de monopolios y competencia sesgada que ha mantenido por muchos años en algunos sectores económicos más preponderantes. Tal es el caso de las telecomunicaciones, cuyas afectaciones a la economía nacional no habían sido tan claramente manejadas hasta el año 2012 a través del estudio de la OCDE sobre las políticas y regulación de telecomunicaciones en México. Dentro del estudio, que desde su publicación ha sido citado enorme cantidad de veces, pero que nunca es suficiente con tal de abrir los ojos a la realidad, se plasmaron varios datos totalmente reveladores. Dentro de los más sobresalientes está el que la pérdida del bienestar atribuida a la disfuncionalidad del sector mexicano de las telecomunicaciones se estimaba en $129.200 millones de 2005 a 2009, es decir, el 1.8% del Producto Interno Bruto anual. Se señaló en ese estudio que Telmex posee una concentración del mercado extremadamente alta. Su participación es del 80% del mercado de telefonía fija. En cuanto a líneas de clientes, y Telcel, el afiliado de telefonía móvil del incumbente, presta servicio al 70% de los usuarios de telefonía móvil en nuestro país. Adicionalmente, se reconoce que el desempeño insatisfactorio de los mercados de las telecomunicaciones en México ha tenido un importante impacto negativo en la economía del país y se ha traducido en una pérdida del bienestar para los ciudadanos. Y continúa enfatizando, este desempeño se debe en parte a las constantes prácticas monopólicas del incumbente de telefonía fija y móvil, prácticas que no puede controlar un sistema jurídico disfuncional que de facto ha reemplazado en gran medida el derecho y la obligación del Estado de implementar la política económica y la regulación de los mercados. El hecho de que históricamente la política y la regulación de las telecomunicaciones haya sido en general muy débiles en México ha exacerbado la incapacidad de desarrollar un mercado dinámico y competitivo en este sector. La ausencia de motivación para la inversión en el mercado de las telecomunicaciones, la ausencia de la motivación para la mejora de los servicios y la ausencia en la competencia y su consecuente reducción de precios ha generado en el mercado mexicano de las telecomunicaciones un retroceso en la economía y la ausencia del crecimiento de la fuerza laboral. Aunado a lo anterior, el que durante 18 años no se hayan otorgado concesiones de radio y televisión ha llevado finalmente a que no existan nuevas estaciones y por ende representa menor generación de empleos en nuestro sector. Por ello también nos preocupa que en el proyecto de iniciativa enviada por el Gobierno federal, en su capítulo de sanciones, se estimen montos sumamente altos que tendrán un significativo impacto en el equilibrio financiero de estaciones de radiodifusión, con lo cual podría impactar no solamente en nuestro contrato ley, sino también en la posible quiebra de estaciones, lo que llevaría naturalmente a la pérdida del empleo de nuestros compañeros. No obstante lo anterior, he de reconocer que los beneficios sociales, económicos, laborales y estructurales que derivan de las reformas al sistema jurídico mexicano en materia de competencia y telecomunicaciones no se van a vislumbrar de inmediato, pues como todo, requiere de atender de un proceso a los tiempos constitucional, legal y técnicamente necesarios y a la respuesta positiva del mercado, los usuarios y el que la audiencia le vaya otorgando. Ante tal situación, el reacomodo en la industria de las telecomunicaciones comienza a presentar algunas situaciones adversas para los trabajadores, por lo cual es importantísimo el considerar dentro del otorgamiento de las nuevas concesiones de televisión abierta el que exista la obligatoriedad de que un alto porcentaje de los contenidos de estas nuevas estaciones sea de producción propia, es decir, que se genere en nuestro país,
consecuentemente con ello incentivar la producción de empleos. Lo anterior pareciera que es una redundancia, puesto que, como todos sabemos, los derechos de los trabajadores de cualquiera de los sectores laborales de nuestro país son irrenunciables, pero la verdad es que dicho artículo, y estoy hablando del 8º transitorio, en el cual se establece la protección para los derechos de los trabajadores, es un reconocimiento que inclusive es constitucional. Ante el escenario que de manera muy sintética se ha plasmado, la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y competencia presenta una expectativa real de empuje y beneficio a la economía nacional, pues prevé una serie de acciones específicas para la reordenación de los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión en el corto plazo, tales como medidas aplicables a agentes económicos preponderantes, desagregación de redes, obligaciones específicas respecto al ofrecimiento de señales radiodifundidas y su retransmisión en televisión restringida, regulación convergente del uso y aprovechamiento del espectro radioeléctrico y la creación de una red troncal que mejore las condiciones de acceso a las telecomunicaciones, entre otras. Tales acciones a realizarse de manera muy coordinada entre el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el Ejecutivo Federal no podrían materializarse sin una correcta ley reglamentaria de materia que de manera efectiva plasme el sentido de las disposiciones constitucionales. En la iniciativa presentada por el presidente se reconoce que las tecnologías de la información y los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión potencializan el desarrollo, lo que a su vez impacta de manera positiva en el aumento sostenido de la productividad, la competitividad, la educación, la salud, la seguridad, el conocimiento, la difusión de ideas y la cultura. Realmente son muchos los objetivos que se pretende alcanzar a través de esta nueva estructura legal del sector de telecomunicaciones, pero para el sector laboral es prioritario que esta ley sea el instrumento que permita generar condiciones estructurales para atraer más inversiones, generar más empleos e incrementar y fortalecer la sana competencia entre los diferentes agentes económicos que participan en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión. Temas como el de la multiprogramación, el referendo de concesiones, las nuevas cadenas nacionales, el mercado secundario del espectro radioeléctrico, las comercializadoras, la interconexión, la eliminación de las áreas de servicio local, el incentivo a la inversión extranjera en los sectores implicados, la regulación específica en materia de preponderancia y el combate a los monopolios son retos que, de ser bien logrados, generarán el mayor beneficio en general para el país y en particular para el sector trabajador del medio. El CITATIR, que es el primer sindicato de televisión en nuestro país y que estamos presentes a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional, agrupa a los trabajadores de la televisión, la radio, las telecomunicaciones, el doblaje de películas, el teatro y la industria cinematográfica. Este sindicato, nuestra organización, está con México a fin de lograr el desarrollo de las comunicaciones. Como siempre, sus agremiados han contribuido y seguirán haciéndolo con el mayor esfuerzo y dedicación, profesionalismo para definir la forma en que se debe de llevar a cabo la realización de la televisión, la radio y el cine. Es importante para el sector trabajador de la industria que la ley establezca bases que den certeza a las inversiones, pues esa es la manera más eficiente de atraer capital, lo cual es muy importante que exista transparencia necesaria a fin de que estas inversiones proyecten la recuperación de su inversión y las ganancias lícitas. Es importante que se genere un entorno de confianza en donde se premie el buen desarrollo de los servicios públicos y se castigue las prácticas anticompetitivas. Los trabajadores pugnamos por hacer crecer estos sectores y generar las mejores condiciones para nuestras familias y las de muchos otros que entren con motivo de la apertura de las nuevas áreas de trabajo. Esperamos que la ley convergente que está por ser analizada y aprobada en esta Cámara de Senadores cumpla con las proyecciones del Gobierno federal plasmadas en el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018, pues se señala que con la implementación de las reformas estructurales en materia de telecomunicaciones, financiera, fiscal y energética, se incrementará el crecimiento potencial de la economía mexicana, en donde, en específico, la reforma en telecomunicaciones se proyecta incrementará el crecimiento promedio en 0.3% entre el 2015 y el 2018, lo cual,
junto con el crecimiento de los demás sectores, se traducirá en la generación total de nuevos empleos formales superior al 1.000.000 de plazas al año. Esta es la apuesta y los trabajadores de la industria de la radio, la televisión y las telecomunicaciones estamos listos para lograrlo. Muchas gracias.